está también Liz Castro. Muy bien, Liz. Ahí veo también a Andri. Hola, Andri. Andri Borjas. Hola, Andri. ¿Cómo está? Está. Jonathan Rivera. Jonathan Rivera. Muy bien, Jonathan. Muy bien, muy bien. Andrea Nicole Tucto. Andreita, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy bien, Andreita. Acá hay, ya está Claudia, Denis Fernández, Jonathan, José Manuel, Batista, Catherine Cintia, Joaquín Soto, José Manuel Batista, Catherine Cintia, Luz Castro, Solo Zambela, Soledad Saldaña Peso, Talía Soria García, Victoria Carolina Muguruza, Yamilka Amarich Rodríguez. Yamilka Amarich me suena, no sé por qué, no sé qué documento de ella he visto. Doctor, buenas noches, Muguruza, escuché, estoy presente. Ya, muy bien, ya, muy bien, Yamilka, ya. Listo, la hora es la hora, son las 7 de la noche. Buenas noches, señoritas y jovencitos. Un placer volverles a dictar un curso. Esta vez estando ya a 4 meses para que dejen estas aulas, después de 6 años. Desafortunadamente, no hemos podido dictar las clases de forma presencial por la cuestión de la pandemia. Y esto entonces dificulta tanto la exposición del profesor, la enseñanza del profesor, como el aprendizaje de los alumnos. No es igual que las clases presenciales. Y eso se refleja porque en los alumnos que han concluido así con sus estudios el año pasado y parte de este año, con esta modalidad se refleja que poco han aprovechado, yo diría casi nada, en adquirir los conocimientos que se les ha impartido. Porque no se les puede exigir, porque este medio no es el adecuado para enseñar. Definitivamente. Y eso se reflejaba en los exámenes de grado. Cuestiones elementales, muy elementales. No podían responder. Lo que nunca ha sucedido cuando hemos tenido clases presenciales y en los exámenes los alumnos contestaban esas preguntas esenciales, básicas. Entonces, ahí los docentes nos damos cuenta de que realmente los perjudicados con esta pandemia y estas clases de esta manera son los estudiantes. Es por eso que todo el mundo pide ya clases presenciales. Secundaria, en la universidad, todos ya. Eso es cierto. Y eso conviene. Ustedes se van a despedir con esta modalidad. Ya no van a ingresar a las clases presenciales. Entonces pongan el máximo de su atención en los cursos que van a llevar. En cuanto a mi curso respecta,
teniendo en consideración esta situación que les acabo de exponer, les he proporcionado un material de estudio que es una separata elaborada por mi persona, en donde he desarrollado todos los puntos del sílabo. Ustedes tienen en el aula virtual la separata y el sílabo. ¿Con qué finalidad lo he hecho esto? Si fuera en clase presencial no hubiera hecho esa separata, créanme. Hubiera preparado mi clase y dictaba mi clase, intercambiamos opiniones, ideas fluidamente porque está el docente y están los alumnos. Nos conocemos mejor, aplicamos el principio de inmediación. El profesor conoce quiénes son, cómo participan en clase, qué actitud tienen en clase, el interés que tienen en la clase. Eso el docente se da cuenta cuando es presencial. Y entonces, estoy tratando con buenos alumnos que les interesa aprender para que sean buenos profesionales, buenos abogados. Lo mismo, el alumno. Por el principio de inmediación, dice, cuando dictamos las clases presenciales, conoce a su docente. Este es mi docente. Sabe cómo explica, sabe cómo enseña. Sabe si tiene o no tiene paciencia. Sabe o no sabe si está llegando a sus alumnos. Entonces los alumnos también conocen a su profesor. Lo que no se puede hacer tan eficazmente mediante esta modalidad. Por ejemplo, ustedes me están viendo en la pantalla, pero yo no los veo. Solamente veo sus iniciales y a los que da la pantalla y no al resto. Bueno, vamos a poner todo de nosotros para que las clases realmente sean provechosas. Muy bien. El horario de clase, con ustedes en el grupo B, son los lunes y viernes de 7 a 8:30. 4 horas de clase. Como está en el sílabo, durante el semestre, que es corto, pues 4 meses, menos de 4 meses vamos a estar, va a haber 2 prácticas. Y la asistencia que se encarga la máquina. Él me da la asistencia. Entonces, primera práctica, segunda práctica. Y la asistencia sale un promedio. Eso es una nota. La otra nota es el examen escrito del primer parcial, que lo tomamos en el rol de exámenes, en mi hora de clase. Sería la segunda nota. Y la tercera nota es el examen final o del segundo parcial. Sumamos esas 3 notas, dividimos entre 3 y ese es el promedio final. Ese es el promedio final. Muy bien. Como se hace en las mejores universidades, con nuestras limitaciones, por supuesto. Ustedes en la separata o en el sílabo tienen una bibliografía. Pero no les proporcionamos esos libros a ustedes para que se preparen eso.
como se hace en otras universidades. En la Facultad de Derecho de una universidad que yo conozco, se matricula el estudiante tantas asignaturas y por casi unas 2 o 3 libros. Y se va llevando con una carretilla después de haber matriculado sus libros a todos los estudiantes. Eso en el Perú no hay. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en cada curso ya tiene 2, 3 y tiene el cielo y el estudiante lee respecto a lo que se va a tratar ese día. Lee. Se prepara, toma sus notas, hace sus resúmenes. Viene a la clase, el docente es solamente, hay un moderador. Ha formado grupos. Y cada grupo expone y los otros hacen preguntas. El profesor está viendo eso. Derecho, exposición, buena dicción, que se haga entender, y el conocimiento. Pero antes que eso, es al final. Cada grupo, ante el profesor, dice lo que ha resumido del tema que está en el sílabo. Por eso se ha formado 4 grupos. Al final, es como una asamblea general de todo el grupo, de todo el salón, donde ya debaten. Y finalmente el profesor hace la exposición final. Corrigiendo o viendo los aportes, etc. Entonces el estudiante prácticamente ha ido a hacer una clase. ¿Cómo no van a aprender así? Si primero con los libros que le ha dado el Estado, que le ha dado la universidad, han preparado la clase. Segundo, como cuando ante el profesor su grupo ha defendido eso. Y después todos los grupos en el debate. Y luego el profesor la conclusión. Caramba, salen aprendiendo muy bien el tema. La Católica del Perú, la Pontificia Católica del Perú, en Derecho hace ese tipo de clases. Pero por supuesto no le da los libros, ¿no? Si los da, se los vende y los libros ahí son carísimos. Un libro que cuesta, ahí por el Palacio de Justicia, cuesta 80 soles, 100 soles. Ahí se lo venden a 200, 300. ¿Mm? Y entonces tratan de hacer este tipo de clases. Que el alumno va preparado sobre el tema que el profesor va a abordar. O sea, primero ponen los alumnos, después el profesor. ¿Por qué? Porque el alumno tiene pues material para que se prepare. Por eso la Católica en Derecho es su facultad la más reconocida. Y hay que admitir eso, porque nosotros, no sé hace qué tiempo, hace 6 años creo atrás, no recuerdo con exactitud, cuando el doctor Aponte era decano, se hizo las gestiones para que nuestros primeros estudiantes de lo que estaba en el tercio superior vayamos a la Católica y a San Marcos, las 2 mejores universidades del Perú. Y nos aceptaron para participar en las clases de la Católica, nuestros alumnos y los profesores de la UNO.
Primero fuimos a la Católica, una semana. La Católica, desde que llegamos a la puerta de ingreso, ya nos esperaba. Con la relación que eran los estudiantes, quieren eran los profesores. De inmediato una charla sobre lo que era la Católica, su fundación, etcétera, etcétera, etcétera. Una bonita ciudad universitaria. Y luego, en las clases que empezaban a las 5 de la tarde, ahí nos invitaron. Y nos dijeron de que el estudiante que trabaja puede estudiar, pero no puede llevar todos los cursos. Usted trabaja correcto, pero no puede trabajar y estudiar al mismo tiempo con la misma eficacia. Entonces se vas a matricular solamente en 3 o tantos créditos. La condición. Bueno, ahí pues esa universidad no tiene ómnibus, ¿no? Porque todo el mundo va con su carro particular. Tiene varios comedores como que realmente son restaurantes de lujo. Ahí te en cuánto cuesta una pensión. Pues. Bueno, lo cierto que nos hemos ganado, pues hemos participado en sus clases. Unos alumnos dicen, bueno, está el horario. Esta clase penal en tal ciclo, me voy a ir ahí, y a quienes van a ir ahí, bien ordenaditos. Y nosotros lo acompañamos a nuestros alumnos. Y ahí hemos visto eso. Como ellos también tienen su material, cuando se matricula tienen su material, esa era la mecánica. Primero que participen los alumnos. Pero no hacían grupos de debate como una universidad extranjera donde yo conozco. Ahí no vas. El aula pues serían 25 o 23 alumnos, no eran más. Todos esos sí bien internaditos, las señoritas, todos. Es una universidad donde, para gente que tiene plata, pues, 3.500 que cuesta la pensión mensual. Entonces, el profesor en ese momento yo fui a un tema laboral con unos alumnos. Baja para su proyector, etcétera, etcétera, y ¡pum! Un canal de televisión que se está ocupando justo del tema que habían explicado. El derecho del trabajador, ¿no? Cuando se entiende, etcétera, etcétera, ¿no? La subordinación, la remuneración, etcétera, etcétera. Y había un problema si un policía en sus horas de servicio trabaja dando seguridad a una empresa que era una panadería de tal hora a tal hora. ¿Tiene o no tiene esta hora? Bueno, ese era el tema. Los soltaban preparados. Pero era el debate sobre algo concreto ya que se estaba abordando, fíjense. ¿Cómo no va a aprender así el alumno? Pues? Entonces yo, tratando de emular eso por esta cuestión de la pandemia, también he puesto a disposición de ustedes una separata, donde desarrollo el sílabus. Si ustedes van al sílabus, dicen, no, primera clase, ¿de qué voy a tratar? Entonces ustedes tranquilamente ya vienen, que ya no, pues. Entonces, bueno, haremos un esfuerzo para decirle, a ver, Jonathan, ¿qué has leído sobre el particular en la separata? A ver, hazme un resumen. Otro. Bueno. ¿El resto qué opina? ¿No es cierto? Pero como repito, esta forma de no facilita, pues como si fuera presencial, ¿no es cierto? Presencial sí. Los hago participar a todos. Y yo simplemente luego al final un resumen de todo lo que han hecho. Conclusión, hemos aprendido esto.
en esta clase. Esto, bueno, todo correcto, todos hemos sentido, todo listo, muy bien, me voy contento y feliz con esta clase, así provechoso, docentes y alumnos. Ese es mi propósito. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a hablar de la lógica, lógica jurídica, que está en el último ciclo. Lo mismo que filosofía del derecho, en el último ciclo. En los primeros ciclos, filosofía y lógica. En el primer ciclo y en el último ciclo, lógica jurídica y filosofía del derecho. Y eso en todas las universidades del Perú, en todo el sistema universitario. ¿Por qué? Se la ha puesto en el último ciclo. Es como cerrar con broche de oro el estudio de 6 años. Porque esos cursos, los que quieren seguir estudiando, especializándose, tienen que dominar esos cursos. Quieren hacer una maestría, ahí van a obtener su especialización. No en los 6 años. De acuerdo a cómo hagan su especialización, su maestría, esa es su especialización. Si hace una maestría en ciencias penales, entonces su especialidad es derecho penal. Si hace una maestría en mención derecho civil y comercial, su especialidad es derecho civil. Y así por el estilo. En la 1, en nuestra escuela de posgrado, tenemos la maestría de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Administrativo. Si siguen esa maestría aquí, su especialidad será, ¿no? Serán especialistas constitucionalistas. Entonces, la maestría da la especialización. Y el doctorado, te da el grado más alto que se otorga en el Perú. Te acredita como un profesional del derecho. O sea, que dominas todos los campos del derecho. ¿Por qué? Terminas el doctorado y eres doctor en derecho. Abarca toda la rama del derecho. ¿Se encuentra? Pero en la maestría hay cursos. En la maestría de Derecho Constitucional y Administrativo no pasan de 8 cursos. En 3 ciclos. Que se hacen en un año. Cursos así como que llevamos en pregrado. En cambio, cuando estamos en el doctorado, todo es filosofía. Ahí ya no se revisa el código. Si te dicen, eso es. Nosotros acá no, en las maestrías, en el doctorado no vamos a ser codigueros, eso ya, dejémonos. Eso fue en pregrado, que conozcan el código, pero
pues en maestría, ni menos en doctorado. Ese es como, sea un joven que tiene una primaria, le vamos a volver a enseñar a leer y escribir. No, ya sabe, pues, en el secundario. Igualito. Uno que tiene en la universidad, no vamos a estar repitiendo de Código Civil, no, no, señor. Y entonces se da, pues, el estudio filosófico de todas las materias. Bien. Muy bien. Entonces, les explico esto. Les explico esto. Una pregunta, acá me sale, acá en la pantalla, insuficiencia de calidad de la red. ¿Me escucha? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ah, ya, Sí, ya, ya. doctor. Sí, Gracias. doctor. Ya, gracias. Muy bien. ¿Qué cosa? ¿Qué es la lógica? A ver, díganme ustedes el concepto que tienen de lógica. No les digo todavía porque de repente todavía no han imprimido las separatas. A ver, el concepto que tienen de lógica. Ustedes han llevado lógica cuando están en secundaria, habían llevado lógica en el primero o segundo ciclo, ¿no? La lógica formal, pero ahí se da un concepto de lógica. A ver, dígame, con toda confianza. Ah, ya, ¿no ves? Es una dificultad. Todavía no nos... Por eso les he mandado un link. Muy bien, vale la aclaración. Correcto. Muy bien, ¿no ves? Yo te voy a explicar. Frecuentemente se ha definido a la lógica como la ciencia de las leyes del pensamiento. Esta definición, aunque nos proporciona una clave de la lógica, sin embargo, resulta insatisfactoria. ¿Por qué? Porque el pensamiento y otros asuntos, como el carácter, la personalidad, etcétera, es estudiado también por la psicología. Y la lógica no es una rama de la psicología. Es una rama totalmente independiente. Además, es insuficiente porque el pensamiento por sí, el pensamiento que tengamos, por ejemplo, del número 1 al 10 en un juego de salón, no hacemos ningún esfuerzo para darnos cuenta que se trata del 1 al 10. Nosotros podemos pensar muchas cosas. Por ponerles un ejemplo,
popular. Estás pensando que los chanchos vuelan. Ya, imaginémonos, pues, pensemos en un chancho volador. Ese es un pensamiento. ¿Será verdadero? ¿Será falso? Es un pensamiento. Aunque la lógica le interesa, el pensamiento, el más desarrollado, sin embargo, su estudio no es lo esencial para la lógica. Y le voy a hacer otro para llegar a esta conclusión. Todo asunto, toda materia que es ciencia o pretende ser ciencia, tiene que tener 3 presupuestos o requisitos. Primero, que tenga un campo u objeto de estudio, que ese campo u objeto de estudio no pertenezca a ninguna otra materia más. Segundo, tiene que tener métodos para llegar, para estudiar ese campo de estudio. No se concibe una ciencia sin método para que pueda llegar a su campo de estudio. Y tercero, tiene que tener resultados evidentes demostrados mediante la práctica. Si faltase uno de estos elementos, no sería ciencia. No podría ser ciencia. La literatura no vamos a decir que es ciencia. Ejemplo, la física es ciencia. ¿A quién le quepa la menor duda? ¿Qué estudia la física? Esencialmente el movimiento de los cuerpos. No le estudia nadie más que la física. No le estudia la química, no le estudia ninguno, solamente la física. Ese es su objeto campo de estudio. Puede estudiar recurriendo a otras ciencias, pero ¿para qué? Para estudiar su objeto campo de estudio. ¿Tiene métodos? Por supuesto que tiene métodos. El laboratorio, el método experimental, con los cuales llega y conoce su campo de estudio y saca sus leyes. Y tiene verdades comprobadas mediante la práctica, pues. Y con un valor universal, válido para todo el mundo. Claro, la física dice, todo cuerpo tiende a conservar su movimiento. Es una ley que han sacado después de su estudio.
Si estoy parado, quiero estar parado. Si estoy en movimiento, ¿qué debo seguir en movimiento? Tiende a conservar. Por eso cuando voy en una moto y la moto frena lleno, ¡rum!, me voy para adelante. Como estoy en movimiento, tiendo a conservar, me voy para adelante. Si estoy en movimiento, la moto para freno, ¡pum!, me voy para atrás. Es una ley aplicable en la China, en el Rusia, en todos sitios. Nadie discute que es ciencia. Tiene los 3 requisitos. Un campo de estudio propio, métodos y verdades comprobadas mediante la práctica. Lo mismo sucede con la química, pues no es cierto, que estudia los cuerpos orgánicos, inorgánicos. Su método fundamentalmente es el laboratorio. El químico dice, si uno yo 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno me da agua. Y va al laboratorio y efectivamente hace eso y le sale agua. Entonces, si yo un átomo de cloro con una de sodio, lo uno me sale sal, la sal. Eso en cualquier lugar del mundo. Vale, es universal. Lo que no podemos decir, eso del derecho. Nosotros como, ustedes como futuros abogados, yo como abogado, creemos que diga pues que el derecho es ciencia, ¿no? Pero no podemos. No cumplimos con esos 3 requisitos. Y nos conformaremos que decir que es una ciencia social. Pero no puede ser una ciencia exacta. Lo que en el Perú puede constituir delito, en otros países no. Lo que en el Perú puede ser una transacción civil, vale, en otros países no. No es ciencia. Y eso se ha discutido bastante. Hay teóricos, pues, pero nos remitimos pues a reunir los requisitos, ¿no? Y con eso nos conformamos con decir que es una ciencia social que estudia las normas, que estudia las leyes. Pues, entonces, volviendo a la lógica. Si decimos que estudia las leyes del pensamiento, no es satisfactorio. Porque la ley del pensamiento también lo estudia la psicología. Listo. Y 2 ciencias no pueden compartir un objeto de estudio. Otros dicen que la lógica estudia las leyes, es la ciencia del razonamiento. Es la ciencia del razonamiento. Este concepto es mejor, mucho mejor que el anterior, pero también es insuficiente. Todo razonamiento es un pensamiento, pero no todo pensamiento es un razonamiento. A la lógica lo que le interesa es saber si un problema tiene solución o no.
Y eso no lo podemos ver con cualquier razonamiento. A la lógica lo que le interesa es determinar si la conclusión es el resultado de sus antecedentes. A la lógica lo que le interesa es la inferencia. Es decir, determinar si la conclusión corresponde a las premisas del argumento. Entonces, hay razonamientos correctos y hay razonamientos incorrectos. Razonamientos incorrectos que aparentemente parecen ser correctos. Y a la lógica lo que le interesa el pensamiento correcto. Entonces, es necesario distinguir el razonamiento correcto del razonamiento incorrecto. Y ese es el objeto de la lógica. Pero para eso tiene que tener métodos, tiene que tener principios. Y que su validez sea universal. Así como las matemáticas, 2 más 3, 5 en cualquier lugar del mundo. En China, en Japón, en Rusia. Igualito la lógica también. Un razonamiento correcto tiene que ser en cualquier lugar del mundo, con su validez universal. Por eso decimos, acá en la separata, la lógica es el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento correcto del razonamiento incorrecto. Del razonamiento correcto bueno, del razonamiento incorrecto malo. Su estudio ayuda a descubrir y utilizar los criterios de corrección de argumentos. Esa es la definición de lógica. En base a esa definición de lógica, sacamos nuestra definición de lógica jurídica. En la lógica formal se estudian los métodos y principios para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto en forma general. En cambio, en la lógica jurídica estudiamos los métodos y principios
que se emplean para distinguir el razonamiento jurídico correcto del razonamiento jurídico incorrecto. Entonces, el estudio de la lógica jurídica nos ayuda a descubrir y utilizar los criterios de corrección de los argumentos. No olvidemos, jóvenes, señoritas, que un auto dictado por un juez es un razonamiento jurídico. Una sentencia, cualquiera que sea su naturaleza, penal, civil, laboral, administrativo, es un razonamiento. Un auto, una sentencia, son argumentos. Entonces lo que a nosotros nos interesa saber si ese auto que es un argumento, si esa sentencia que es un argumento, ¿es correcto o no es correcto? ¿Constituyen un razonamiento correcto o no? Eso se trata. ¿Y cuándo vamos a, cómo sabemos que es un razonamiento correcto o incorrecto? Sencillo, pues. Vamos a verlo en el transcurso de la clase. En el auto y en la sentencia hay una conclusión. La sentencia se llama fallo o decisión. En el auto lo que resuelve el juez. Pero ¿sobre qué resuelve? La resolución, el fallo, es la conclusión. Esa conclusión tiene que descansar en premisas. Un auto tiene sus premisas. La premisa mayor será la norma que lo sustenta. Las otras premisas serán lo que está probado, depende de su conclusión. Si eso es así, si he hecho un razonamiento correcto, entonces es un argumento válido. Está bien, lo mismo en la sentencia. Su fallo, que es la conclusión, descansa en premisas que le dan certeza para llegar a esa conclusión. Porque la sentencia, como los autos, son argumentos y se hace inferencia. Es en la inferencia. Si es que se apoya en premisas, en premisas verdaderas, su fallo también tiene que ser verdadero, tiene que ser correcto. En fin, eso va a ver más adelante. Pero miren entonces la importancia de la lógica jurídica. Por eso ahí están las normas. Ahí están los códigos. Te rechazan una demanda porque no hay una conexión lógica entre lo que pides y tus argumentos. Está aplicándose la lógica. Cuando apelas a una resolución, a tu sentencia, si es que no hay una fundamentación lógica, te van a rechazar.
ese cuestionamiento. Bien. Entonces, en conclusión, esta es una clase inaugural. Quiero que quede terminantemente establecido lo siguiente. 1. Decir que la lógica estudia la ley del pensamiento no es apropiado. Decir que la lógica estudia la ciencia del razonamiento es mejor, pero tampoco es apropiado. Pero si decimos que la lógica estudia los métodos y principios que se emplean para diferenciar el razonamiento correcto del razonamiento incorrecto, esa es la lógica. Y la lógica jurídica, simplemente le agregamos el razonamiento jurídico, ¿no? Que la lógica jurídica, que es la ciencia que tiene por objeto de estudio los métodos y principios que se emplean para distinguir el razonamiento jurídico correcto del razonamiento jurídico incorrecto. Siendo esto así, el estudio de la lógica jurídica nos permite descubrir y utilizar los criterios de corrección de los argumentos, porque toda resolución, autosentencia del juez es un argumento. Muy bien, jóvenes, ojalá que pronto pues nos den el aula virtual para que puedan tener acceso. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta con toda confianza, por favor? ¿Alguna preguntita? Muy bien. A ver, dime. Dime, Celeste. ¿Se escucha? Sobre la separata que nos está mencionando, ¿le va a pasar a la delegada? No, está pues en el aula virtual. Está ahí. Sí, pero en lo del aula virtual aún no sale nada, doctor. Aún no sale nada, pues. No sale. Ahora, entonces, la separata tiene más de 100 páginas, ¿eh? Ya, entonces, claro, pues yo le puedo dar en un CV a la delegada para que imprima, pues. ¿Ya? Pero no creo que pase esta semana, porque el ingeniero Trigueros está trabajando para todas las aulas de toda la universidad, ¿ves? Entonces, esta semana ya va a estar el aula virtual, ¿ya? En todo caso voy a coordinar con la delegada, ¿ya? A ver cómo le hacemos llegar la separata, ¿de acuerdo? ¿Ya? De repente, ya en un USB y se les manda su correo, pues, ya con ello me encargo, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver dónde está. Ya, así quedamos, hijitas, ¿ya? Entonces, de esa manera, ya pues facilitamos la labor. Otra cosita, cuando estamos en presenciales, utilizo mi pizarra, utilizo mi proyector, ¿no? Pero mi pizarra ahora, ¿qué va a hacer? Va a ser el cuaderno de ustedes, su lapicero, porque a veces ponemos unos ejemplos, entonces ustedes escriben, yo les digo, a ver, busquen tal cosa en lo que han escrito. Ya, eso va a ser mi pizarra, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo digo, voy a darles un argumento, tal argumento. Ya, les dicto el argumento. Por poner un ejemplo. Todos los hombres son mortales. Ya me escriben. En la otra línea. Sócrates es hombre. La otra línea.
Por lo tanto, Sócrates es mortal. Y usted ya ha escrito en su cuadernito, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, Celeste, ¿cuál es la primera premisa? Ya usted me lee, pues, ¿no? Todos los hombres son mortales. Muy bien. A ver, Andrea, la segunda premisa. Sócrates es hombre. Muy bien. A ver, Denise, la conclusión. Por tanto, Sócrates es mortal. Muy bien. Ahora yo les explico qué son las premisas y qué es la conclusión. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso siempre tienen, ¿no? Con su lápiz y un cuaderno para escribir los ejemplos que vamos a dar. ¿Ya? Muy bien. Entonces yo con Angie nos ponemos de acuerdo para ver cómo les hacemos llegar la separata. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien, jóvenes. Ha sido una clase inaugural. No hay ninguna otra pregunta. Entonces ya sabemos correctamente cuál es la definición de lógica jurídica. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, la próxima clase es el viernes, de 7 a 8:30. Ahí continuamos, ¿ya? Solamente esta clase hemos abordado para ver el concepto de lo que es lógica jurídica. Muy bien, jóvenes, si no hay más preguntas, me despido entonces reiterándose, hay que vacunarse, hay que cuidarnos más, porque ustedes ya se habrán enterado por noticias cómo esta tercera ola del COVID está ya azotando otra vez Europa. Ya han cerrado sus vuelos varios países europeos, internacionales. Otra vez están regresando a un mes, otros 2 meses al confinamiento, ¿no? Porque esta tercera cepa dice, ya no ataca la cuestión fase laminal, sino de frente, se va a los pulmones. Y por eso es más rápido y más mortal. Y casi no hay síntomas. No hay fiebre, no hay como con el otro. Solamente que hay dolor en la espalda, en la parte de arriba, muscular, y uno puede decir, es una gripe, ¿no? Entonces, por eso hay que vacunarnos. Hay que vacunarnos con las 2 dosis. Y si hay una tercera para refuerzo. Está demostrado que con la vacuna, no sé, se ha bajado bastante el contagio. Mucho de contagio. Porque ya por lo menos hay defensa en el organismo, ¿no? Y cuando nos ataca, casi nos ataca levemente. Entonces, no hay que cuidarnos, muchachos. Siempre usar la mascarilla, evitar ir a lugares donde hay conglomeración. Eso es importante. Muy bien, jóvenes, buenas noches. Buenas noches. Chao, Andreita. Chao, Karen. Chao con todos. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Bueno, Ya, gracias. ya.